días, les saluda Alejandra. Tenemos el agrado de recibir a nuestro segundo conferencista, el doctor Miguel Chajín, desde Colombia, quien nos va a hablar sobre transformación de la docencia orientada a la investigación. Primero les mencionaré algo de su semblanza. Miguel Chajín Flores es docente, investigador y consultor. Su base disciplinar es la sociología. Hizo una especialización en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, una maestría en desarrollo social, cursó un doctorado en ciencias económicas y administrativas y realizó un postdoctorado en didáctica de la investigación científica y otro en currículo. Ha producido como autor o coautor una decena de libros, uno en metodología de la investigación y otro en didáctica dialógica, entre otros con temas sociológicos, políticos y económicos. Los aportes científicos están relacionados con diversas áreas del conocimiento, especialmente pedagogía, economía y administración. Doctor, buenos días. Tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, darle gracias a Dios que puedo hacer la presentación con una cantidad de dificultades en el momento. Muy amable, gracias al gobierno de Ecuador, gracias a Inter nuevamente por invitarme a presentar algunos resultados, digamos, de investigación. Muchos de la exposición es la experiencia, ¿no? El conocimiento tácito. Otra parte es la investigación científica. Yo soy un poco disperso y sobre todo porque ahora el inconveniente que tuve, ¿verdad? Ahora en la mañana. Pero bueno, esa dispersión hace parte también de ver también con la presentación. Yo quiero pues hablar de la relación entre docencia en, digamos, cambiar o transformar el ejercicio de la docencia. Estoy hablando del contexto colombiano. Estoy en Caribe colombiano, en la Universidad Popular de Cesar. Regularmente nuestras universidades son docentes. Yo creo que gran parte de las universidades del mundo hacen énfasis en la docencia, pero la docencia como transmisión, ¿verdad?, de conocimiento. Y yo diría que se quedan en esa transmisión, en la información. No es una docencia, digamos, para pensar, no es una docencia para investigar. Es más, cuando se piensa en términos de investigación, se cree que eso se resuelve con cátedras o cursos de metodología de la investigación, y eso es un solo componente. Brillantes trabajos de pregrado, maestría, doctorado, sin que realmente haya un soporte científico, ¿verdad? Y un aporte también científico de las propuestas. Yo creo que en este mismo escenario, en otras ocasiones, he hablado de eso. Entonces, hay diversidad de dificultades con respecto a eso. Una de las dificultades es lo que un sociólogo nuestro, Orlando Falborda, nos planteó como colonialismo intelectual. O sea, nosotros regularmente estamos pensando con el respeto y el perdón, ¿verdad?, de que me antecedió y de los otros compañeros, colegas de los países considerados desarrollados. Nosotros siempre estamos tratando de copiar, o sea, estamos tratando siempre de, digamos, aplicar. No está mal que realmente la cultura es universal y realmente es necesario no solamente enmarcarnos en el proceso, ¿verdad?, de globalización, sino en el proceso de localización, que es permitirle a estos países que han sido periféricos, que han sido dominados económicamente, que han sido dependientes, ¿verdad?, de los discursos, de los desarrollos tanto de económico, político, ¿verdad?, cultural, científico, de los llamados países centrales. Es necesario que nosotros también repensemos nuestra realidad y lo hagamos desde nuestro contexto, como por ejemplo la investigación acción participativa. Alguien diría, no, eso surgió en Estados Unidos con Kurt Lewin, pero el mayor desarrollo, de pronto, el más reconocido de la IAP en nuestro contexto. Es importante, digamos, hacer
este marco casi, digamos, sociológico para introducir la charla, porque si nosotros no nos empoderamos, no alcanzamos, como diría Kant, nuestra mayoría de edad, es decir, de ser capaces de pensar por nosotros mismos, ser autónomos en cuanto al pensamiento. No es que tengamos que descartar la cultura universal, no, o sea, de todas maneras no se puede. Pero también tenemos la capacidad, ¿verdad?, de reconstruir discursos y de poder construir discursos de estas latitudes. En el marco, ¿verdad?, de la docencia, regularmente es una docencia que yo diría castradora, o sea, una docencia que se queda, ¿verdad?, en que el estudiante adquiera unos ciertos contenidos y que satisfaga, digamos, las expectativas y los planes y las políticas, el plan educativo institucional, por ejemplo, el proyecto educativo institucional y los currículos. O sea, está dado, ¿verdad?, en algo muy normativo. El estudiante es un agente pasivo, o sea, no se le permite, no se le da la oportunidad para que piense por sí mismo. No se le da las herramientas, ¿verdad?, para que, por ejemplo, convertir el ejercicio, ¿verdad?, de su formación en un proceso también de autoformación. Entonces, yo quiero pues presentarles aquí algunas ideas de lo que ha sido, digamos, mi experiencia con un enfoque que yo le he llamado dialógico. Lo dialógico lo podemos ver desde incluso Morán. Entonces diríamos, no, pues es un discurso que no nos pertenece, es un discurso que, de verdad, que todavía es europeo, pero lo dialógico lo podríamos ver desde Freire, entonces diríamos que es un discurso latinoamericano. Bueno, lo dialógico, desde donde yo lo veo, tiene y no tiene que ver con Freire, incluso con Morán, tiene que ver con un replanteamiento de una propuesta filosófica de Mario Bunge, que fue un filósofo nuestro, argentino, que se planteó la ciencia como, ¿verdad?, como una estructura racional, donde hay 7 dimensiones, ¿verdad?, de esa racionalidad, él la pensaba desde la perspectiva filosófica, ¿verdad?, realista, que es su enfoque, ¿verdad?, o fue su enfoque. Ya Mario Bunge ya no está. Pero eso sirvió para poder transferirlo a el estudio, ¿verdad?, de otras estructuras discursivas, incluso no científicas. Es decir, cuando Mario Bunge habla de lógicas como conceptual, aunque suene redundante, o sea, digamos, yo por eso prefiero hablar de racionalidad y no de lógica, racionalidad lógica, porque entonces sería lógica, ya racionalidad metodológica, nociológica, ontológica, evaluativa, práctica. Él se está refiriendo solamente a una sola forma de ver la ciencia, la que tiene que ver con la perspectiva, digamos, no positivista de la ciencia, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos esas racionalidades, incluso le agregamos una que es la del sentido, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene, ¿verdad?, el conocimiento? Entonces yo le llamo racionalidad trascendente a eso, ¿ya? Y se lo aplicamos a cualquier tipo de discurso, incluso discursos cotidianos, discursos no elaborados, discursos restringidos, para decirlo, ¿verdad?, en palabras de Belsen. Encontramos que efectivamente todo discurso tiene todas esas dimensiones, ¿verdad?, de la racionalidad, y que esas dimensiones de la racionalidad nos pueden servir para diferenciar incluso los paradigmas epistemológicos, y no solamente para eso, sino ya estableciendo, ¿verdad?, como una estructura metateórica para diferenciar un cierto paradigma de otro, nos pudiera permitir también hacer la integración, que es lo que yo llamo integración dialógica. Entonces, cuando pienso lo dialógico, estoy diciendo que realmente se trata de una estructura de racionalidad con esos 8 componentes: conceptual, lógico, metodológico, nociológico, ontológico, evolutivo, práctico y trascendente, ¿verdad?, que implica unas ciertas características del conocimiento, como por ejemplo, que el sujeto de la investigación, y en este caso, si hablamos de educación, el sujeto del proceso de enseñanza-aprendizaje no es el docente, ¿ya?, y tampoco es el estudiante, ni tampoco son los referentes, ¿verdad?, teóricos del discurso.
No, hay una diversidad de actores, ¿verdad? Una diversidad de actores. Entonces, si hay una diversidad de actores, si hay una diversidad de sujetos, entonces, ¿qué es lo que, verdad, digamos, prevalece y qué es lo que se favorece, qué es lo que se fomenta y cómo juegan esos actores en la dimensión de una clase? O sea, entonces, si nosotros percibimos o aceptamos que el estudiante, por más que sea un estudiante de nivel primario, es alguien que tiene una cierta competencia, que puede desarrollar no solamente el aspecto cognitivo, sino desarrollar habilidades de pensamiento, incluso metacognitivas. Bueno, ya estaríamos diciendo que se cambia, ¿verdad? Es cambiar los roles, también el resultado de ese cambio de roles es importante, porque la clase ya no va a ser direccional, bancaria, como diría Pablo Freire. O sea, la clase va a ser, ¿verdad?, interactiva. Incluso, ya que hablo de interacción, todas esas, digamos, discursos sobre la conectividad como algo favorable para los procesos, no, eso no está mal, que realmente se utilicen todas las mediaciones que se quieran tecnológicas para el proceso, porque se puede utilizar esas mediaciones dentro de una formación bancaria o de una formación direccional. Esas, digamos, tecnologías pudieran ser replanteadas como en el aula invertida. Si nosotros tomamos, ¿verdad?, la investigación-acción participativa, por ejemplo, no como proceso de investigación, sino como didáctica, y la aplicáramos, ¿verdad?, en el contexto, ¿verdad?, de una clase, estaríamos diciendo, bueno, el estudiante y el docente o los actores deben tener unos saberes previos al encuentro, ¿verdad?, para debatir. Entonces, hay un primer elemento, ¿verdad?, de ese proceso didáctico, que es la información previa o los contenidos previos. Ahí cabe, digamos, las posiciones constructivistas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el saber previo para, ¿verdad?, el evento educativo, llámese seminario, llámese clase, llámese foro, llámese, o sea, la estrategia, ¿verdad?, que se vaya a utilizar en la clase? Si ese estudiante está, digamos, preparado previamente para, ¿verdad?, presentar y para escuchar una posición, ¿verdad?, de los diversos actores, dentro de los cuales está el docente. Y voy a hacer un paréntesis allí. El docente, para mí, se gana el derecho de ser docente cuando él tiene una posición frente al conocimiento. No es el docente que va a repetir lo que le dijeron, ¿verdad?, los amigos europeos o cualquier otro. ¿Ya? ¿No? O sea, no va a repetir y no va a transferir y no va, ¿verdad?, a utilizar la información como poder frente, ¿verdad?, al estudiante, sino que, ¿verdad?, va a presentar esa información, su posición. Me estoy refiriendo al rol docente. Igualmente le estaría permitiendo a los estudiantes que presenten sus posiciones, es decir, que reflexionen, ¿verdad?, y para que hagan, y para que esa reflexión, ¿verdad?, sea fructífera, entonces que se discuta, que se debata en el buen sentido, ¿verdad?, de la palabra, que se presenten las diferentes perspectivas o representaciones sobre el objeto de estudio, por ejemplo, o sobre un tema específico. Y ese, digamos, sería un segundo momento, no solamente la presentación, sino la reflexión, ¿verdad?, de lo que, ¿verdad?, se está desarrollando como microcurrículo. Bueno, pero esa reflexión, pues, si se queda como reflexión y que se comparte, y cuando se comparte se dan muchas posibilidades, por ejemplo, el desarrollo de la construcción colectiva de conocimiento. Esa es una posibilidad. Podría sonar utópico, ¿verdad?, que nos pongamos de acuerdo, porque siempre, ¿verdad?, prevalece esa visión individualista de centrar el conocimiento en nosotros mismos. De pronto el problema cartesiano, ¿verdad?, de quién es el sujeto del conocimiento. Pero si nosotros entendemos que ese sujeto es un sujeto social, es un sujeto que interactúa, que se comunica, ahí podríamos hablar incluso de racionalidad comunicativa, pero mucho más incluso de la comunicación, y por eso evoco la investigación-acción participativa. Si ese
puede ser una racionalidad participativa. Realmente un escenario como la clase puede ser el espacio para una discusión, para un debate y para, ¿verdad?, contextualizar el conocimiento. Ya ese conocimiento no queda así frío, no queda en las nubes, o sea, no queda en lo que equivocamente llamamos nosotros teoría, porque la perspectiva que se tiene en teoría es que son discursos que no tienen que ver con la realidad. No, cuando nosotros nos apropiamos, ¿verdad?, de ese saber previo, de ese saber teórico que puede implicar diversidad de discursos, paradigmas, teorías, lo ponemos en la clase, ¿verdad?, y lo discutimos, pero lo discutimos a la luz de problemas específicos, por ejemplo, de nuestra realidad, incluso de nuestra cotidianidad y de la clase. Entonces, ahí estaríamos hablando no solamente de un aprendizaje significativo, sino también de la resignificación del conocimiento, ¿verdad?, puesto en el contexto donde debe aparecer una serie de otras racionalidades, como por ejemplo la práctica. O sea, ¿qué utilidad tiene lo que yo estoy aprendiendo? O sea, ¿qué hago con ese saber? ¿Cómo aplica para mí o cómo aplica para la sociedad? Entonces viene un tercer elemento, ¿verdad?, dentro de esa didáctica dialógica, que es la aplicación. La aplicación puede comenzar con el ejemplo o con una simulación, pero también puede llevar a que la clase y el contexto social donde se encuentra sea, digamos, tenga una relación, vamos a decir, dialógica, porque habría la posibilidad también de que otros actores, por ejemplo, la familia participe dentro de eso, la comunidad puede participar. De hecho, en la investigación socioparticipativa lo que se trata es de eso, es de hacer, ¿verdad?, de alguna manera recuperar los saberes cotidianos, comunitarios. En este momento acá en la Universidad Popular de Cesar, en estos momentos se está exponiendo. Yo me tocó retirarme pues, de la exposición de mis estudiantes, unos procesos que están ligados a la docencia y a la investigación, donde los estudiantes están viendo la posibilidad de utilizar las plantas medicinales del departamento del Cesar, que es bastante rico, ¿verdad?, en su biodiversidad, poder a partir de ahí generar proyectos agroturísticos, por ejemplo, o también, bueno, agroalimentarios, pueden generar procesos agroindustriales. Entonces, fíjense cómo, ¿verdad?, algo, y estoy hablando de cátedra, por ejemplo, de teoría turística. Entonces, o sea, cómo pudiera, ¿verdad?, desde la teoría turística, pensarse o repensarse el contexto que nosotros tenemos para un aprovechamiento. Entonces ahí surgen enormes posibilidades de que lo que se hace en el contexto escolar, lo que se hace en el contexto educativo, ¿verdad?, sea orgánico. Ahí vienen términos que, si se quiere, se puede hasta filtrar, como el intelectual orgánico, hacer del docente un intelectual, pero esto tiene que ver con la actividad neomarxista como de Gramsci. Pero es la idea de la participación, por eso estamos hablando de racionalidad participativa, la participación del docente y del estudiante en los problemas, ¿verdad?, del entorno. Otro componente, ¿verdad?, de esa didáctica es, digamos, la valoración, la evaluación. A mí no me gusta hablar de evaluación porque tiene unas connotaciones, yo diría hasta perversas, tiene un currículo oculto de que ese es el poder que tiene el profesor, y la calificación es como la especie de la moneda o del valor de cambio de ese proceso. No, la valoración en términos de cuál es el resultado, pensemos en el resultado de aprendizaje de todos esos procesos. Esos son, digamos, uno de los elementos, de los referentes que diríamos generales para el proceso de construcción de una docencia centrada en la investigación. Es decir, no dejar la investigación como eso que tienen que hacerse en un espacio diferente a la clase, de pronto utilizando asignaturas como metodologías de la investigación, de pronto con programas de semilleros de investigación, de acuerdo, ¿verdad?, también a los países y a los diferentes recursos por los cuales, ¿verdad?, se desarrollan los procesos de formación investigativa. Yo quisiera centrarme un momento en el tema, digamos, del desarrollo primero de la comprensión lectora, ¿ya?, de la producción textual y de los elementos, ¿verdad?, digamos, de estilos de pensamiento o desarrollo de procesos de pensamiento que pueden permitir una educación más orientada
hacia los procesos de investigación. Por ejemplo, voy a retomar las 7, incluyendo la 8ª racionalidad, ¿verdad?, de la que le hablé en todo ello. Porque es importante, ¿verdad?, que el estudiante, si nosotros estamos pensando que él no dependa de la lectura, que él comprenda, ¿ya? Y no solamente comprenda, sino que él sea, ¿verdad?, capaz de expresar sus propias ideas. Entonces, hay que, digamos, fomentar esa estructura de la racionalidad en los procesos de la clase. Le voy a agradecer a la moderación porque no tomé en cuenta los minutos, que 5 minutos antes me avise para hacer la conclusión, porque estoy trabajando sin el formato de la presentación. Por ejemplo, en el tema, ¿verdad?, o en la racionalidad conceptual, que implica, digamos, el aspecto del código del discurso, la comprensión de la lectura en términos de reconocer las ideas principales. En el tema de la composición de texto es que el estudiante puede escribir o expresar claramente, ¿verdad?, un tema, o sea, puede referirse a eso, ¿verdad?, que él leyó, que entendió. Desde lo lógico, no solamente que se entienda la estructura o las relaciones entre las partes y el todo de un discurso. Ese es un elemento, ¿verdad?, que es fundamental, o sea, que incluso se establezca, por decirlo así, una especie de como el eje hermenéutico, ¿verdad?, del texto, o sea, cuáles son las ideas principales y secundarias del texto. ¿Qué se espera en términos de redacción? Bueno, que el estudiante pueda redactar o expresar de manera coherente, ¿verdad?, un pensamiento. Desde lo que pudiéramos decir racionalidad metodológica, que el estudiante puede identificar un proceso, ¿verdad?, pues el proceso seguido por el autor, ¿verdad?, que presenta sus ideas, cómo, ¿verdad?, pudo ese autor, que pudo ser una investigación, que pudo ser incluso hasta un discurso de una entrevista que escuchó, y que puede ser, ¿verdad?, un artículo científico, ¿verdad?, cómo se llevaron los procesos, digamos, demostrativos dentro de ese discurso. Por otro lado, que el estudiante pueda tener, digamos, utilizar procedimientos, también, vamos a decir, incluso heurístico, de cómo se apropia él de las ideas para también expresarlo, yo diría, a su manera, a su código, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo, ¿verdad?, a su propia perspectiva. Desde la perspectiva nociológica, habría que ver, digamos, el nivel de conocimiento de un texto. O sea, no todos los textos tienen el mismo nivel. Hay niveles, ¿verdad?, descriptivos, niveles explicativos, niveles interpretativos, niveles comprensivos. O sea, todo tiene que ver, ¿verdad?, incluso con el objeto del conocimiento, con el campo, ¿verdad?, del conocimiento y con las teorías o con la base epistemológica, ¿verdad?, de ese conocimiento. En el término de la composición de texto, ¿verdad?, se espera que el estudiante maneje, por ejemplo, las evidencias, incluso empíricas, que requiere la elaboración discursiva, o sea, de cuáles son los referentes para construir su texto, o sea, de en qué se basa él, porque, ok, él leyó en qué se basó alguien para expresarlo, por ejemplo, para desarrollar una tesis, pero en qué se basaría él para hacer, ¿verdad?, lo mismo, para plantear, para corroborar o no el discurso que ha leído. Desde la perspectiva ontológica, hace referencia, digamos, al contexto, ¿no?, donde se ubica el proceso, ¿verdad? Y hay diversidad de contextos. La clase misma, decía ahorita, es un contexto. O sea, la calle es un contexto, la empresa es un contexto, el país es un contexto, el municipio es un contexto. O sea, ¿cuáles son los contextos? Y esos contextos pueden ser diversos, o sea, pueden ser incluso contextos tecnológicos, ¿verdad?, contextos políticos, contextos culturales, ¿verdad?, contextos económicos. Ahora, desde la perspectiva de la producción textual, ¿cómo elabora, ¿verdad?, el estudiante, digamos, el estado del arte? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuáles son las fuentes, ¿verdad?, de información? ¿En qué soporta, ¿verdad?, desde las fuentes, desde esa, cuál es la base, digamos, discursiva de esa redacción, por ejemplo, de esa presentación? Por eso es que es importante que el estudiante elabore ensayo. O sea, para mí el ensayo es importantísimo. Es decir, cada clase debería tener un ensayo, cada clase debería tener un foro, ¿verdad? Y no es que se minimice la posibilidad, la presentación del docente, porque es que el docente está en su derecho y está en su deber de presentar también un discurso. Puede que sea distante de lo que él esté exponiendo. Yo le voy a poner un ejemplo. A ver, yo fui marxista, no soy marxista, pero yo no puedo borrar el marxismo, ¿verdad?, de la teoría sociológica.
yo puedo presentar el marxismo, debo hacerlo si se amerita, ¿verdad?, en la clase que yo estoy desarrollando, pero yo presento mis ideas, ¿ya? O sea, a ver, si yo fuera marxista, presentaría las ideas incluso a favor de marxista. Ahora, si no fuese marxista y yo estuviera en una clase de sociología, podría presentar otras teorías como la funcionalista y decir, bueno, estas son las teorías, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad?, con esos enfoques por esto y por esto, ¿ya? De todas maneras, la idea es que el docente no es facilitador. Yo pensaría como casi como un gerente de conocimiento, un líder del proceso, ¿verdad? No necesariamente para que buscando seguidores, sino para promover procesos de pensamiento, o sea, que el profesor, el docente sea, ¿verdad?, tenga las habilidades para poder llevar a que los estudiantes asuman su mayoría de edad, o sea, su propia posición con respecto a las teorías y a los objetos de conocimiento. Desde el punto de vista de la racionalidad evaluativa, digamos que debe adoptarse como los criterios de la validez de un texto, o sea, en qué se basó un autor para decir lo que dijo, en qué fundamentó su tesis. Desde la perspectiva, ¿verdad?, de la composición de textos, implicaría, bueno, cuáles son los resultados de conocimiento que obtiene el estudiante para poder verificarlo, o sea, si él está haciendo un planteamiento, ¿dónde están las evidencias empíricas alrededor de, o en qué se está fundamentando en términos, ¿verdad?, de conocimientos previos, tradición científica, relación directa, por ejemplo, a través de la observación o a través de cualquier técnica de recolección de datos, por ejemplo, como una entrevista o una encuesta. Desde la racionalidad práctica, digamos que va ligado al tema de los beneficios, a lo que pudiera llamarse intereses extrateóricos, como lo llamaría un filósofo colombiano, matemático, Carlos Vázquez, ¿no?, pensando en Habermas. Es la idea de identificar los intereses y la utilidad, ¿verdad?, del conocimiento. No necesariamente uno tiene que adoptar una posición positivista para pensarle en términos de utilidad. O sea, yo pienso que no tiene sentido la educación pensando en que los conocimientos que uno adquiere son inútiles, ¿cierto? O sea, deben tener algún tipo de servicio, incluso quienes están apartados o distantes de esos discursos positivistas, por ejemplo, en una perspectiva crítico-social, la utilidad está pensada en términos de la 10ª tesis de Marx sobre Feuerbach, ¿no? Los filósofos no han hecho otra cosa que, ¿verdad?, interpretar el mundo, lo que se trata es transformarlo. Bueno, en términos prácticos es para qué sirve la información y el conocimiento. Ahora, un paréntesis, cuando hablo de información y conocimiento no estoy refiriendo a lo mismo. Gran parte, desafortunadamente, gran parte de la docencia, o sea, la docencia tradicional está basada en información y conocimiento. ¿Por qué no hay conocimiento? Porque no hay apropiación crítica de ese conocimiento, porque realmente no se busca la validación del conocimiento, sino que se adoctrina, o sea, se asume de manera casi religiosa el saber, ¿ya? Sobre la base de las autoridades, ¿no? ¿Quién lo dijo? ¿Verdad? Entonces, como lo dijo, bueno, entonces esto es la Biblia ¿verdad? Para la clase. En esta perspectiva dialógica no es así, ¿no? No importa quién lo dijo, no importa si nos acercamos sin tener certezas, ¿verdad?, de ningún tipo, ¿verdad?, en términos de teoría. Por lo menos es mi caso, o sea, las teorías están allí, o sea, asume la que se acomoda o la que tú crees, ¿verdad?, que puedes ofrecer mayores validez en cuanto a la posibilidad de entender la realidad. En ese sentido, fíjense que los dos conceptos que estoy utilizando, racionalidad de la perspectiva de 8 racionalidades y validez de la perspectiva de también 8 formas de darle, digamos, concreción, credibilidad, bueno, hay una serie de cosas, confiabilidad, textualidad a los documentos o a los referentes de conocimiento. Entonces, desde el punto de vista de la composición de texto, se sustenta los beneficios, la relevancia, por ejemplo, y la pertinencia de un discurso. Cuando uno estructura un proyecto de investigación, hay una parte que regularmente se llama justificación. Eso es lo que tiene que ver más con el tema de la racionalidad práctica y en la forma, ¿verdad?, de exponer esa racionalidad práctica. Y por último, ¿verdad?, la racionalidad trascendente, que es la que yo le agregaría a esa taxonomía de racionalidades propuesta por Bunge. Mario Bunge conoció esto, pero no opinó sobre el asunto. O sea, yo a su tiempo, a los 93 años,
le presenté, ¿verdad? Estas ideas, pero no dijo nada. O sea, la recibió, me dijo, sí, déjeme verla, pero no me dijo, Miguel, me está sacando el discurso del contexto donde yo lo escribí. Esto no era para lo que tú estás haciendo. De todas maneras, esto ha servido desde el año 1994, a partir de muchas investigaciones, para aplicarlo a diferentes textos. Entonces, esta racionalidad trascendente tiene que ver más bien con el aspecto intencional, si se quiere, motivacional, y mucho más allá. Si lo vemos, por ejemplo, yo estoy pensando en este momento en Víctor Frank, en el hombre en busca de sentido, en el sentido, en la parte trascendente, porque es que el conocimiento va mucho más allá de la utilidad. O sea, ¿qué es la latencia profunda? ¿Qué tiene que ver, digamos, el conocimiento con el proyecto de vida, tanto del docente como del estudiante, incluso con la idea de para dónde va la sociedad, a dónde nos lleva? ¿Ya? Y voy a hacer ahí un paréntesis. Veo con afán las universidades nuestras copiando las ideas del foro de Davos, sabiendo que nos van a llevar a un nivel de esclavitud. O sea, bueno, sabiendo no, o sea, de pronto no lo saben. Y entonces nos dice, y se acogen discursos, relatos y metarrelatos que no ofrecen la posibilidad, digamos, ni siquiera de discusión para poder, digamos, decir, bueno, nos apropiamos, nos quedamos con ese discurso. No, por ejemplo, en Colombia se está hablando en estos momentos del tema del decrecimiento. ¿Por qué no debatimos sobre el tema del decrecimiento? O sea, ¿decrecimiento de quiénes? ¿Verdad? De los europeos, de los latinos. O sea, ¿por qué llegamos a esas ideas? ¿Para qué llegamos a esas ideas? O sea, si nosotros pensamos en ese para qué, o sea, que en ese telos, en esas finalidades, en lo que está detrás, o sea, que estamos viendo, ¿verdad?, que se está reconfigurando un nuevo orden mundial, de que se está hablando de reseteo, pero ¿reseteo de qué? ¿Ya? ¿Y para imponer qué? O sea, cuando nosotros llegamos a nivel, pudiéramos hasta decir lo más filosófico posible, ¿verdad? Y algunos pudiera decir hasta teórico, ¿verdad?, del conocimiento. Entonces, esa posibilidad enriquece la clase y enriquece los procesos de conocimiento, porque incluso alguien pudiera decir, estoy pensando en María Rosario López desde la discusión de paradigmas, que los paradigmas científicos son supuestos básicos subyacentes, o sea, son ideas, son creencias incluso que están ahí y que animan procesos, ¿verdad?, de conocimiento, como por ejemplo el tema de la evolución, ideas, el tema del desarrollo sostenible, ideas, o sea, ideas que obviamente se tratan de validar en una teoría. Hay que aceptarlas, ahí existen, están planteadas, pero también hay que abrirle la posibilidad a otras teorías. Por ejemplo, el diseño inteligente se opone al discurso, ¿verdad?, de la evolución, pero a nosotros en los colegios y en las universidades no se habla sobre el diseño inteligente. Por ejemplo, no se habla sobre la complejidad irreducible o irreductible, o sea, no se habla de eso. Entonces, ¿cómo vas a presentar un discurso y no presentas el otro? Bien, el estudiante desde el punto de vista de composición textual propone ideas que invitan a pensar más allá de lo expresado, motiva a los lectores o interlocutores. O sea, ¿qué es lo que realmente, o sea, cuál es la intencionalidad de alguna manera de lo que se plantea? Para ir cerrando, vamos a decir que esas 8 racionalidades para un proceso de autoevaluación, diríamos, ok, ¿qué queremos? En lo conceptual, que se desarrolle el pensamiento autónomo, ¿verdad? Bien. 1, 2. En lo lógico, que el estudiante, ¿verdad?, sea crítico con respecto al saber. Porque es que el problema de la humanidad hoy, es por eso hablamos incluso de distopía, de Aldous Huxley, por ejemplo, ¿verdad?, en el mundo feliz y toda esa cosa. Parece que la humanidad está perdiendo la por sí mismo, ¿ya? Por sí mismo, o sea, está perdiendo y está aceptando relatos que no son. Estamos saliendo de una pandemia que nunca fue pandemia y se impuso por los medios de comunicación y no se debatían en las universidades. Entonces, ¿por qué? Porque no existe pensamiento, ¿verdad? Casi no existe pensamiento crítico. Incluso, estoy hablando de la pandemia, en los mismos programas de las universidades no se debatía el primer, o sea, a ver, ¿cuál es la posibilidad o qué es la afectividad del dióxido de cloro? ¿Ya? Como una cura alternativa o como un efecto para el COVID-19.
Eso nunca se debatieron, nunca ha habido un debate, por lo menos en Colombia que yo sepa, nunca se generó un debate, más bien se persiguieron las personas que decían que Andreas Kalk allá en Europa había creado un movimiento. Sin embargo, hubo un grupo de científicos que se organizaron como casi una comunidad científica que se llama CONUSA, que por lo menos han seguido en ese proceso, pero de una manera alternativa, o sea, casi que creando una especie de guetos, ¿verdad?, de científicos, y perdón la expresión, pero las universidades la sacó, o sea, evitó la discusión sobre eso. Dentro de lo metodológico, bueno, que haya una elaboración de productos de aprendizaje o conocimiento, o sea, que realmente haya tareas, pero no la tarea para repetir, sino la tarea para proponer. O sea, que realmente la docencia apunte a la generación de proyectos. O sea, que utilice la docencia como generador, como espacio donde se generan proyectos de investigación. En lo nociológico, que haya posibilidad de pensamiento creativo. Es más, desde la perspectiva epistemológica mía, yo voy mucho más allá en el sentido del proceso metacognitivo como el pensamiento divergente, que es la capacidad, digamos, de pensar con la cabeza del otro. O sea, eso surge precisamente de la investigación participativa. O sea, cómo yo integro el conocimiento del otro y el mío y puedo generar un conocimiento, ¿verdad?, diferente. Bueno, por lo menos que generemos pensamiento creativo, ¿ya? Desde lo ontológico, la capacidad de aplicar lo aprendido. Desde lo evaluativo, la relevancia y la pertinencia del aprendizaje, que hablaba ahorita de la justificación. Desde lo práctico, la responsabilidad, ¿verdad?, y responsabilidad personal, responsabilidad social, ¿verdad?, con respecto al conocimiento. Desde lo trascendente, los aportes, ¿verdad?, del conocimiento al proyecto de vida y de la realización personal. Y por último, diríamos que en términos de los procesos de pensamiento más que todo el tipo de, por decirlo así, de inteligencias para el fomento, ¿verdad?, de las posibilidades. Estoy pensando en este momento en José Padrón, filósofo venezolano, que hablaba de los paradigmas como estilo de pensamiento, o los estilos de pensamiento como paradigma. Que haya posibilidad de identificar en la clase las personas que tienen un pensamiento innovador y permitirle que tiene unas características, que es divergente, que es intuitivo, que es hipotético-deductivo, que es explicativo, que es basado en el método. Bueno, esas características del pensamiento innovador, que realmente identifiquemos también el pensamiento negociador, de esos que son más convergentes, reflexivos, humanistas, ¿verdad?, que desarrollan capacidades interpretativas, que están más ligadas al contexto, que haya posibilidad también de permitir que haya estudiantes que están más orientados hacia la planificación del aprendizaje y del conocimiento, que son más digamos, lo que yo llamo pensamiento planificador, que acomodan, que son activos, que tienen una perspectiva más fenomenológica, más normativa, más comprensiva, que están más ligados a las acciones, ¿verdad?, y las tareas. Que haya posibilidad también de tener, este es lo que prevalece, pero bueno, pero ahí están bien, pero que también haya ese pensamiento, posibilidad de esos estilos de pensamiento controladores, que asimilan, que son analíticos, que son inductivos, ¿verdad?, que son descriptivos, ¿ya? Y la propuesta, ¿verdad?, en la que yo he venido pues trabajando de manera paralela a otras cosas que yo le he llamado pedagogía y didáctica dialógica, etcétera, es que haya posibilidad desde lo conceptual del pensamiento divergente, ya dije algo sobre eso, que desde, ¿verdad?, la parte práctica o de la racionalidad práctica, que sea, ¿verdad?, participativo, desde la racionalidad lógica, que haya posibilidades, digamos, de la búsqueda de integración de conocimiento. Entonces ahí hablamos de las posibilidades metateóricas, ¿verdad?, de esa perspectiva. Desde lo metodológico, que sea también integrativo, como cuando hablamos de la investigación total o de la investigación mixta. Desde lo nociológico, ¿verdad?, que podamos desarrollar procesos de metainteligencia, ¿verdad?, que garanticen esas posibilidades de fusión, articulación teórica, como por ejemplo la sociología integrada de Reiser, ¿verdad?, que es un enfoque metateórico. Desde lo ontológico, ¿verdad?, que haya posibilidad de no separar, por ejemplo, economía, cultura, política, o sea, de ver la integración por hacer una pequeña concesión, ¿verdad?, la idea por ver la complejidad, pero no esa complejidad abierta, ¿no?, o sea, por ver esa integración de los campos de conocimiento, ¿verdad?, y de la realidad. Desde lo evaluativo basado, ¿verdad?, en logros y resultados de aprendizaje. Y desde lo trascendente,
que no se enfatice el tema del aprender, ¿verdad? En términos del desarrollo cognitivo y cognitivo, sino que se favorezca el ser. O sea, nosotros no deberíamos separar, ¿verdad? El conocimiento del ser. O sea, finalmente conocimiento es parte de ese ser. O sea, tiene que ser un conocimiento, para decirlo un poquito como el profesor venezolano, vivencial, o sea, vivencialista. O sea, aprender, por ejemplo, aprender a servir. ¿Ya? Esa es una idea de este proceso. Y aprender a servir implica que el estudiante deja de tener una perspectiva, vamos a llamarla técnico-instrumental, o una racionalidad técnico-instrumental, de ser un objeto para el docente, y que el currículo también tenga una connotación de racionalidad técnico-instrumental, o sea, que sea un currículo para dominar. Desde lo trascendente es la idea de darle la posibilidad a que realmente el espacio académico, microsociológico, ¿verdad? La clase se convierta en un espacio vivo, realmente donde las personas encuentren elementos para su proyecto de vida. Bueno, yo quiero dejar las ideas allí, no sé si abusé un poquito del tiempo, abierto pues a las interpretaciones, preguntas, no sé, aportes de la audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Realmente una intervención enriquecedora para el ámbito de la educación y que ha despertado, de hecho, bastante interacción del público, por lo que nos gustaría, antes de terminar, leerle una de las preguntas, si está de acuerdo, que nos realiza el público. Muchas gracias. Una pregunta por parte de Jenny Bernal. ¿Cuál considera usted es el principal distractor que dificulta el encuentro entre docente y estudiante? Bueno, es muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Ya? La principal racionalidad de esas 8 para mí es el sentido. ¿Ya? Pensando en distractor, ¿ya? Voy a hablar de esto, ¿ya? ¿Cómo? Y estoy pensando precisamente en uno de los pensadores y, bueno, sociólogo del tema de la sociedad de la información y del conocimiento, ¿verdad? Castel, allá en España. ¿Ya? Manuel Castel. Manuel Castel decía, bueno, esto se metió en nuestras vidas y gran parte de la información de la humanidad está aquí. Es cierto. ¿Ya? Los estudiantes, ahora podría decir, bueno, es que hace falta disciplina, profesor, que usted que usted le impida o no le impida a los estudiantes utilizar el teléfono. O sea, muchos estudiantes, usted está, por ejemplo, exponiendo, o hay un foro, cualquier actividad, y el estudiante está abierta o encubiertamente utilizando el aparato. ¿Ya? Entonces podríamos decir, no, pues aquí está. ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Ya? O sea, ¿qué tipo de información está percibiendo allí, está leyendo, está capturando el estudiante? Pudiéramos decir en el argot, ¿verdad? De estos términos, que es basura. ¿Ya? Está expuesto, ¿verdad?, a mucha basura. O sea, está en la clase, ¿verdad? Y este aparato le permite. Pero, decía Manuel Castel, y es algo que yo he venido haciendo desde que me encontré con este problema, y es que no hay una clase, y yo no creo que pase 5 minutos sin que yo le pida al estudiante que utilice el teléfono para buscar información sobre lo que estamos haciendo. Entonces, ahora va el tema. Se puede canalizar, se puede tratar de convocar. ¿Qué podemos hacer para meter, para que sea inclusivo, para que esto no es, o sea, no es fácil? Y es más, no es fácil desde las asignaturas, por ejemplo, que yo tengo. ¿Ya? Imagínense, teoría del conocimiento en comercio internacional. Aquí en Colombia decimos, esas son asignaturas de posturas, un relleno allí, o sea, es más, el estudiante puede percibirlo como que, y que tiene que ver con eso, o sea, tú no me estás hablando de aranceles, no me estás hablando
de un tema de exportación, está hablando de teoría del conocimiento. Entonces, allí el punto es cómo conecta estamos hablando de conectivismo en el sentido dialógico, ¿verdad? Cómo conecta el docente, ¿ya?, con el estudiante. O sea, de qué manera puede el docente, y ahí hablaba yo del liderazgo, ¿verdad? O sea, convocar, tratar de ver la necesidad del otro, la motivación del otro, porque es que si él está centrado en la clase, él desarrolla su clase perfecta, la clase magistral, qué bueno, pero los estudiantes nada, no estuvieron ahí. Ni siquiera pudiéramos decir que si no utilizaran el celular estaban en clase. Ellos pueden estar como quien dice, ¿y cuándo se va a acabar esto aburrido? ¿Ya? ¿Cuándo va a dejar de hablar este señor? ¿O cuándo se va a acabar ese? ¿Qué sentido tiene estar allí? Entonces, cuando hablamos de ese elemento, esa octava racionalidad, que es el tema del sentido, y desde el sentido comenzamos a replantear el tema de lo conceptual, de lo lógico, de lo metodológico, de lo ontológico, de lo relativo, de lo práctico, pudiéramos lograr cosas como la que en estos momentos hemos logrado acá con la Universidad Popular de Sal en este semestre, que estudiantes de primer semestre, de teoría turística, no era metodología de la investigación, no era redacción, elaboraran artículos científicos. Cuando hay estudiantes incluso de doctorado que se les dificulta en un mes poder elaborar lo que ya, ¿verdad?, vienen trabajando en los eventos que está haciendo en estos momentos la Universidad Popular de Cesar, pues, para finales de este mes, ¿ya? 4 bueno, fueron 14, pero 4 grupos de estudiantes presentaron artículos científicos haciendo revisión bibliográfica. Es penoso, yo no sé cómo es en los otros países, pero que un estudiante del primer semestre se lea 20 artículos científicos, ¿verdad? Los revise, lo integre, trate de alguna manera de estructurar una propuesta, ¿verdad?, de investigación, recoja datos, aplicando entrevistas, aplicando encuestas, lo sistematice, lo organice, lo interprete, de una teoría y elabora un producto. Eso no es corriente. Bueno, lo hicieron. Pero ¿cómo lo hicieron? Bueno, pensando en esta didáctica. O sea, sí es posible cambiar o reorientar la docencia hacia la investigación, pero hay que conectarse. Había que conectar, por ejemplo, estudiantes con el contexto. O sea, porque en qué momento aparece el contexto del eso puede ser un contexto general, el departamento del centro de estar aquí, pero el contexto de su propia vida, ¿para dónde va él? ¿Cuál es el proyecto de vida de él? O sea, ¿qué es lo que piensa hacer cuando entonces con su vida y con su carrera? ¿Ya? Entonces, ahí el principal elemento no hay una fórmula, porque es que cada estudiante tiene su proyecto, o va sin proyecto. Y entonces tenemos que apoyar aplicar una especie de terapia noutética de confrontación en la que uno le diga el parador. O sea, esta es la sociedad que tenemos, parador. ¿Cuál es el lugar tuyo dentro de la sociedad? O sea, ¿para dónde vas? ¿Qué significa eso? ¿Cómo puedes tú sacarle algún tipo de provecho a esta clase? Que cada docente abierto al otro, porque si no abrimos, no va a haber, o sea, nunca van a saber realmente qué piensa el estudiante y cómo se apropia, ¿verdad? Muchísimas gracias. Excelente. Después de la introducción de comentarle muchos mensajes en nuestra audiencia, comentarles que pueden contactar con nosotros a través del canal de YouTube de la red en Facebook, en Instagram. De la misma forma, los canales oficiales de Facebook, ahí pueden dejar sus comentarios. Muchísimas gracias por tu atención. Muchas gracias a ustedes.
Buenos días, les saluda Alejandra. Tenemos el agrado de recibir a nuestro segundo conferencista, el doctor Miguel de Colombia, quien nos va a hablar sobre la transformación de la docencia orientada a la ciencia. Primero les mencionaré algo de su temática. Miguel Jesús Flores, docente, investigador y consultor. Su base disciplinar es la sociología. Hizo una especialización en pedagogía para el desarrollo de la ciencia. La maestría en desarrollo social. Hizo un doctorado en ciencias económicas y administrativas y realizó un postdoctorado en didáctica de la educación científica y doctrina. Ha producido como autor o autor en la versión de libros en metodología de investigación y otra en didáctica de la biblióticas, sentidos sociológicos y éticos. Los aportes científicos están relacionados con diversas con la presentación. Yo quiero pues hablar de la relación entre docencia en, digamos, cambiar o transformar el ejercicio de la docencia. Estoy hablando del contexto colombiano. Estoy en Caribe colombiano, en la Universidad Popular de Cesar. Regularmente nuestras universidades son docentes. Yo creo que gran parte de las universidades del mundo hacen énfasis en la docencia, pero la docencia como transmisión, ¿verdad?, de conocimiento. Y yo diría que se quedan en esa transmisión, en la información. No es una docencia, digamos, para pensar, no es una docencia para investigar. Es más, cuando se piensa en términos de investigación, se cree que eso se resuelve con cátedras o cursos de metodología de la investigación, y eso es un solo componente. Brillantes trabajos de pregrado, maestría, doctorado, sin que realmente haya un soporte científico, ¿verdad? Y un aporte también científico de las propuestas. Yo creo que en este mismo escenario, en otras ocasiones, he hablado de eso. Entonces, hay diversidad de dificultades con respecto a eso. Una de las dificultades es lo que un sociólogo nuestro, Orlando Falborda, nos planteó como colonialismo intelectual. O sea, nosotros regularmente estamos pensando con el respeto y el perdón, ¿verdad?, de que me antecedió y de los otros compañeros, colegas de los países considerados desarrollados. Nosotros siempre estamos tratando de copiar, o sea, estamos tratando siempre de, digamos, aplicar. No está mal que realmente la cultura es universal y realmente es necesario no solamente enmarcarnos en el proceso, ¿verdad?, de globalización, sino en el proceso de localización, que es permitirle a estos países que han sido periféricos, que han sido dominados económicamente, que han sido dependientes, ¿verdad?, de los discursos, de los desarrollos tanto de económico, político, ¿verdad?, cultural, científico, de los llamados países centrales. Es necesario que nosotros también repensemos nuestra realidad y lo hagamos desde nuestro contexto, como por ejemplo la investigación nación participativa. Alguien diría, no, eso surgió en Estados Unidos con Kurt Lewin, pero el mayor desarrollo, de pronto, el más reconocido base de la IAP en nuestro contexto. Es importante, digamos, hacer
este marco casi, digamos, sociológico para introducir la charla, porque si nosotros no nos empoderamos, no alcanzamos, como diría Kant, nuestra mayoría de edad, es decir, de ser capaces de pensar por nosotros mismos, ser autónomos en cuanto al pensamiento. No es que tengamos que descartar la cultura universal, no, o sea, de todas maneras no se puede. Pero también tenemos la capacidad, ¿verdad?, de reconstruir discursos y de poder construir discursos de estas latitudes. En el marco, ¿verdad?, de la docencia, regularmente es una docencia que yo diría castradora, o sea, una docencia que se queda, ¿verdad?, en que el estudiante adquiera unos ciertos contenidos y que satisfaga, digamos, las expectativas y los planes y las políticas, el plan educativo institucional, por ejemplo, el proyecto educativo institucional y los currículos. O sea, está dado, ¿verdad?, en algo muy normativo. El estudiante es un agente pasivo, o sea, no se le permite, no se le da la oportunidad para que piense por sí mismo. No se le da las herramientas, ¿verdad?, para que, por ejemplo, convertir el ejercicio, ¿verdad?, de su formación en un proceso también de autoformación. Entonces, yo quiero pues presentarles aquí algunas ideas de lo que ha sido, digamos, mi experiencia con un enfoque que yo le he llamado dialógico. Lo dialógico lo podemos ver desde incluso Morán. Entonces diríamos, no, pues es un discurso que no nos pertenece, es un discurso que de verdad que todavía es europeo, pero lo dialógico lo podríamos ver desde... Pero mirabas así como... Freire, entonces diríamos que es un discurso latinoamericano. Bueno, lo dialógico desde donde yo veo... tiene y no tiene que ver con Freire. ¿Cómo fue que ¿Cómo fue eso? Un replanteamiento de una propuesta filosófica de Mario Bunge, que fue un filósofo nuestro, argentino, que se planteó la ciencia como, ¿verdad?, como una estructura racional, donde hay 7 dimensiones, ¿verdad?, de esa racionalidad, él la pensaba desde la perspectiva filosófica, ¿verdad?, realista, que es su enfoque, ¿verdad?, o fue su enfoque. Ya Mario Bunge ya no está. Pero eso sirvió para poder transferirlo a el estudio, ¿verdad?, de otras estructuras discursivas, incluso no científicas. Es decir, cuando Mario Bunge habla de lógicas como conceptual, es redundante, o sea, digamos, por eso prefiero hablar de racionalidad y no de lógica, racionalidad lógica, entonces sería lógica, ya racionalidad metodológica, nociológica, ontológica, evaluativa, práctica. Él se está refiriendo solamente a una sola forma de la ciencia, la que ¿a quién no le gustó la idea? Pero cuando nosotros vemos esas racionalidades, incluso le agregamos una que es la del sentido, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene, ¿verdad?, el conocimiento? Entonces yo le llamo racionalidad trascendente a eso, ¿ya? Y se lo aplicamos a cualquier tipo de discurso, incluso discursos cotidianos, discursos no elaborados, discursos restringidos, para decirlo, ¿verdad?, en palabras de Belsen. Encontramos que efectivamente todo discurso tiene todas esas dimensiones, ¿verdad?, de la racionalidad, y que esas dimensiones de la racionalidad nos pueden servir para diferenciar incluso los paradigmas epistemológicos, y no solamente para eso, sino ya estableciendo, ¿verdad?, como una estructura metateórica para diferenciar un cierto paradigma de otro, nos pudiera permitir también hacer la integración, que es lo que yo llamo integración dialógica. Entonces, cuando pienso lo dialógico, estoy diciendo que realmente se trata de una estructura de racionalidad con esos 8 componentes: conceptual, lógico, metodológico, nociológico, ontológico, evolutivo, práctico y trascendente, ¿verdad?, que implica unas ciertas características del conocimiento, como por ejemplo, se interrumpe mucho, que no sé si el sujeto de la investigación, y en este caso, si hablamos de educación, el sujeto del proceso de enseñanza, no sé si con audio no es el docente, ¿ya?, y tampoco es el estudiante, ni tampoco son los referentes, ¿verdad?, teóricos del discurso,
No, hay una diversidad de actores, ¿verdad? Una diversidad de actores. Entonces, si hay una diversidad de actores, hay una diversidad de sujetos, entonces, ¿qué es lo que, verdad, digamos, prevalece? ¿Qué es lo que se favorece? ¿Qué es lo que se fomenta? ¿Y cómo juegan esos actores en la dimensión de una clase? O sea, entonces, si nosotros percibimos o aceptamos que el estudiante, por más que sea un estudiante de nivel primario, es alguien que tiene una cierta competencia, que puede desarrollar no solamente el aspecto cognoscitivo, sino desarrollar habilidades de pensamiento, incluso metacognitivas. Bueno, ya estaríamos diciendo que se cambia, ¿verdad? Es cambiar los roles, también el resultado de ese cambio de roles es importante, porque la clase ya no va a ser direccional, bancaria, como diría Pablo Freire. O sea, la clase va a ser... y se escucha mejor ahora. Ya que hablo de interacción, todas esas, digamos, discursos sobre la conectividad como algo favorable para los procesos, no, eso no está mal, que realmente se utilicen todas las mediaciones que se quieran tecnológicas para el proceso, porque se puede utilizar esas mediaciones dentro de una formación bancaria o de una formación direccional. Esas, digamos, tecnologías pudieran ser replanteadas como en el aula invertida. De acuerdo, si nosotros tomamos, ¿verdad? Yo no sé, mañana, cuando quieras. No como proceso de investigación, sino como didáctica, y la aplicáramos, ¿verdad? En el contexto, ¿verdad? De una clase, estaríamos diciendo, bueno, el estudiante y el docente o los actores deben tener unos saberes previos al encuentro, ¿verdad? Para debatir. Entonces, hay un primer elemento, ¿verdad? De ese proceso didáctico, que es la información previa o los contenidos previos. Ahí cabe, digamos, las posiciones constructivistas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el saber previo para, ¿verdad? El evento educativo, llámese seminario, llámese clase, llámese foro, llámese... O sea, la estrategia, ¿verdad?, que se vaya a utilizar en la clase. Si ese estudiante está, digamos, preparado previamente para, ¿verdad?, presentar y para escuchar. Entonces, bueno, cuéntame todo para yo... Dentro de los cuales está el docente. Y voy a hacer un paréntesis allí. El docente, para mí, se gana el derecho de ser docente cuando él tiene una posición frente al conocimiento. No es el docente que va a repetir lo que le dijeron, ¿verdad? Los amigos europeos o cualquier otro. Ya, ¿no? O sea, no va a repetir y no va a transferir y no va, ¿verdad?, a utilizar la información como poder frente, ¿verdad?, al estudiante, sino que, ¿verdad?, va a presentar esa información, su posición, me estoy refiriendo al rol docente. Igualmente le estaría permitiendo a los estudiantes que presenten sus posiciones, es decir, que reflexionen, ¿verdad? Y para que hagan, y para que esa reflexión sea fructífera, entonces que se discuta, que se debata en el buen sentido, ¿verdad?, de la palabra, que se presenten las diferentes perspectivas o representaciones sobre el objeto de estudio, por ejemplo, o sobre un tema específico. Y ese, digamos, sería un segundo momento, no solamente la presentación, sino la reflexión, ¿verdad?, de lo que, ¿verdad?, se está desarrollando como microcurrículo. Bueno, pero esa reflexión, pues, si se queda como reflexión y que se comparte, y cuando se comparte se dan muchas posibilidades, por ejemplo, el desarrollo de la construcción colectiva de conocimiento. Esa es una posibilidad. Podría sonar utópico, ¿verdad?, que nos pongamos de acuerdo, porque siempre, ¿verdad?, prevalece esa visión individualista de centrar el conocimiento en nosotros mismos. De pronto el problema cartesiano, ¿verdad?, de quién es el sujeto del conocimiento. Pero si nosotros entendemos que ese sujeto es un sujeto social, es un sujeto que interactúa, que se comunica, ahí habría una buena hablar incluso de racionalidad comunicativa, pero mucho más incluso de la comunicación, y por eso evoco la investigación acción participativa. Si ese
puede ser una racionalidad participativa. Realmente un escenario como la clase puede ser el espacio para una discusión, para un debate y para contextualizar el conocimiento. Cada ese conocimiento no queda frío, no queda en las nubes, o sea, no queda... Claro, obviamente, después cuando escuchemos la grabación... La que se tiene en teoría es que son discursos que no tienen que ver con la realidad, ¿no? Cuando nosotros tanto la parte tuya como la de ellos. Saber previo, ese saber teórico, exacto, pero primero diversidad de discursos, paradigmas, teorías, lo ponemos en la clase, ¿verdad? Y o sea, ¿cómo lo percibimos? Pero lo discutimos a la luz de problemas específicos, por ejemplo, de nuestra realidad, incluso de nuestra cotidianidad y de la clase. Entonces, ahí estaríamos hablando no solamente de un aprendizaje significativo, sino también de la resignificación del conocimiento, ¿verdad? Puesto en el contexto donde debe aparecer una serie de otras racionalidades, como por ejemplo la práctica, o sea, qué utilidad tiene lo que yo estoy aprendiendo, o sea, qué hago con ese saber, cómo aplica para mí o cómo aplica para la sociedad. Entonces viene un tercer elemento, ¿verdad?, dentro de esa didáctica dialógica, que es la aplicación. La aplicación puede comenzar con el ejemplo o con una simulación, pero también puede llevar a que la clase y el contexto social donde se encuentra sea, digamos, tenga una relación, pero solamente decir, hablado de dialógica, porque habría la posibilidad también de que otros actores, por ejemplo, la familia participe dentro de eso, la comunidad puede participar. De hecho, en la investigación socioparticipativa lo que se trata es de eso. Es de hacer, ¿verdad?, de alguna manera, recuperar los saberes cotidianos, comunitarios. En estos momentos acá no me en estos momentos se está exponiendo. Yo me tocó retirarme pues, de la exposición de mis estudiantes unos procesos que están ligados a la docencia de la investigación, donde los estudiantes están viendo la posibilidad de utilizar las plantas medicinales del departamento del Cesar, que es bastante rico, ¿verdad?, en su biodiversidad, poder a partir de ahí generar proyectos agroturísticos, por ejemplo, o también agroalimentarios, pueden generar procesos agroindustriales. Entonces, fíjense cómo, ¿verdad?, algo, y estoy hablando de cátedra, por ejemplo, de teoría turística. Entonces, o sea, cómo pudiera, ¿verdad?, desde la teoría turística, pensarse o repensarse el contexto que nosotros tenemos para un aprovechamiento. Entonces ahí surgen enormes posibilidades de que lo que se hace en el contexto escolar, lo que se hace en el contexto educativo, ¿verdad?, sea orgánico. Ahí vienen términos que, si se quiere, se puede hasta filtrar, como el intelectual orgánico, hacer del docente un intelectual. Pero esto tiene que ver con la actividad neomarxista como de Gramsci, pero es la idea de la participación. Por eso estamos hablando de racionalidad participativa, la participación del docente y del estudiante en los problemas, ¿verdad?, del entorno. Otro componente, ¿verdad?, de esa didáctica es, digamos, la valoración, la evaluación. A mí no me gusta hablar de evaluación porque tiene unas connotaciones, yo diría, hasta perversas. Tiene un punto de que ese es el poder que tiene el profesor, y la calificación es como la especie de la moneda o del valor de cambio de ese proceso. No, la valoración en términos de cuál es el resultado, ¿no? Pensemos en el resultado de aprendizaje de todos esos procesos. Esos son, digamos, uno de los elementos, de los referentes que diríamos, ¿verdad? El proceso de construcción de una docencia centrada en la investigación. Es decir, no dejar la investigación como eso que tienen que hacerse en un espacio diferente a la clase, de pronto utilizando asignaturas como metodologías de la investigación, de pronto con programas de semilleros de investigación, de acuerdo, ¿verdad?, también a los países y a los diferentes recursos con los cuales, ¿verdad?, se desarrollan los procesos de formación investigativa. Yo quisiera centrarme un momento en el tema, digamos, del desarrollo primero de la comprensión lectora, ¿ya? De la producción textual y de los elementos, ¿verdad?, digamos, de estilos de pensamiento o desarrollo de procesos de pensamiento que pueden permitir una educación más orientada
hacia los procesos pero bueno, por ejemplo, voy a retomar las 7 y incluyendo la octava racionalidad, bueno, que la falla, porque es importante, ¿verdad? Que el estudiante, si nosotros estamos pensando que él no dependa de la lectura, por toda la forma como que él comprenda, hemos trabajado también rápido. Y no solamente comprenda, sino que él sea realmente capaz de expresar sus propias ideas. Entonces, hay dos abordajes, ¿no? El cuantitativo por un lado y el cualitativo por el en otro. los procesos de la clase. Le voy a agradecer a la moderación cualitativo, en cuenta los minutos, porque 5 minutos antes me avise para hacer la conclusión, porque estoy trabajando sin el formato de la presentación. Por ejemplo, en el tema, ¿verdad? O en la racionalidad conceptual que implica, digamos, el aspecto del código del discurso, la comprensión de la lectura en términos de reconocer las ideas principales, en el tema de la composición de texto, es que el estudiante puede escribir exactamente un tema, o sea, puede referirse a eso, ¿verdad? Desde lo lógico, no solamente vamos a decir la estructura o las relaciones entre las partes y el tono de un discurso. Ese es un elemento él seguramente que no es se lo fundamental, que incluso se establezca, por decirlo así, el eje hermenéutico, ¿verdad? ¿Cuáles son las ideas por ahí no va el tema de lo cuantitativo. ¿Qué se espera en términos de relación? El tema de lo cuantitativo es que tú vas a aplicar un pensamiento. Que tú vas a aplicar desde lo que pudiéramos decir la racionalidad metodológica, que el estudiante va a identificar un proceso. Los test son aplicados seguido por el autor, ¿verdad? Que presenta sus ideas, cómo, ¿verdad? Pudo ese autor, o sea, van a aplicarle, por ejemplo, dos test, que pudo ser incluso un discurso de una entrevista que escuchó, para medir, puede ser, ¿verdad? Un artículo científico, ¿verdad? Cómo se llevaron los procesos, digamos, demostrativos dentro de ese discurso. Por otro lado, que el estudiante pueda tener, digamos, utilizar procedimientos también, vamos a decir, incluso heurístico de cómo se apropia él de las ideas para también expresarlo, yo diría, a su manera, a su código, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo, ¿verdad?, a su propia perspectiva. Desde la perspectiva nociológica, habría que ver, digamos, el nivel de conocimiento de un texto. O sea, no todos los textos tienen el mismo nivel. Hay niveles, ¿verdad?, descriptivos, niveles explicativos, niveles interpretativos, niveles comprensivos. O sea, todo tiene que ver, ¿verdad?, incluso con el objeto del conocimiento, con el campo, ¿verdad?, del conocimiento y con las teorías o con la base epistemológica, ¿verdad?, de ese conocimiento. En el término de la composición de texto, ¿verdad?, se espera que el estudiante maneje, por ejemplo, las evidencias, incluso empíricas, que requiere la elaboración discursiva, o sea, de cuáles son los referentes para construir su texto, o sea, de en qué se basa él, porque, ok, él leyó en qué se basó alguien para expresarlo, por ejemplo, para desarrollar una tesis, pero en qué se basaría él para hacer, ¿verdad?, lo mismo, para plantear, para corroborar o no el discurso que ha leído. Desde la perspectiva ontológica, hace referencia, digamos, al contexto, ¿no?, donde se ubica el proceso. Y hay diversidad de contextos. La clase misma, decía ahorita, es un contexto. O sea, la calle es un contexto, la empresa es un contexto, el país es un contexto, el municipio es un contexto. O sea, ¿cuáles son los contextos? Y esos contextos pueden ser diversos. O sea, pueden ser incluso contextos tecnológicos, ¿verdad?, contextos políticos, contextos culturales, ¿verdad?, contextos económicos. Ahora, desde la perspectiva de la producción textual, ¿cómo elabora, ¿verdad?, el estudiante, digamos, el estado del arte? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuáles son las fuentes, ¿verdad?, de información? ¿En qué soporta, ¿verdad?, desde las fuentes, desde esa, cuál es la base, digamos, discursiva de esa redacción, por ejemplo, de esa presentación? Por eso es que es importante que el estudiante elabore ensayo. O sea, para mí el ensayo es importantísimo. Es decir, cada clase debería tener un ensayo, cada clase debería tener un foro, ¿verdad? Y no es que se minimice la presentación del docente, porque es que el docente está en su derecho y está en su deber de presentar también un discurso. Puede que sea distante de lo que él esté exponiendo. Yo le voy a poner un ejemplo. A ver,
yo fui marxista, no soy marxista, pero yo no puedo borrar el marxismo, ¿verdad?, de la teoría sociológica. Yo puedo presentar el marxismo, debo hacerlo si se amerita, ¿verdad?, en la clase que yo estoy desarrollando, pero yo presento mis ideas. ¿Ya? O sea, a ver, si yo fuera marxista, presentaría las ideas incluso a favor de marxista. Ahora, si no fuese marxista y yo estuviera en una clase de sociología, podría presentar otras teorías como la funcionalista y decir, bueno, estas son las teorías, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad?, con esos enfoques por esto y por esto, ¿ya? De todas maneras, la idea es que el docente no es facilitador. Yo pensaría como casi como un gerente de conocimiento, un líder del proceso, ¿verdad? No necesariamente para que buscando seguidores, sino para promover procesos de pensamiento. O sea, que el profesor, el docente sea, ¿verdad?, tenga las habilidades para poder llevar a que los estudiantes asuman su mayoría de edad, o sea, su propia posición con respecto a las teorías y a los objetos de conocimiento. Desde el punto de vista de la racionalidad evaluativa, digamos que debe adoptarse como los criterios de la validez de un texto, o sea, en qué se basó un autor para decir lo que dijo, en qué fundamentó su tesis. Desde la perspectiva, ¿verdad?, de la composición de texto, implicaría, bueno, cuáles son los resultados de conocimiento que obtiene el estudiante para poder verificarlo. O sea, si él está haciendo un planteamiento, ¿dónde están las evidencias empíricas alrededor de, o en qué se está fundamentando en términos, ¿verdad?, de conocimientos previos, tradición científica, relación directa, por ejemplo, a través de la observación o a través de cualquier técnica de recolección de datos, por ejemplo, como una entrevista o una encuesta? Desde la racionalidad práctica, digamos que va ligado al tema de los beneficios, a lo que pudiera llamarse intereses extrateóricos, como lo llamaría un filósofo colombiano matemático, Carlos Vázquez, ¿no?, pensando en Habermas. Es la idea de identificar los intereses y la utilidad, ¿verdad?, del conocimiento. No necesariamente uno tiene que adoptar una posición positivista para pensarle en términos de utilidad. O sea, yo pienso que no tiene sentido la educación pensando en que los conocimientos que uno adquiere son inútiles, ¿cierto? O sea, deben tener algún tipo de servicio, incluso quienes están apartados o distantes de esos discursos positivistas, por ejemplo, en una perspectiva crítico-social, la utilidad está pensada en términos de la 10ª tesis de Marx sobre Feuerbach, ¿no? Los filósofos no han hecho otra cosa que, ¿verdad?, interpretar el mundo, lo que se trata es transformarlo. Bueno, en términos prácticos es para qué sirve la información y el conocimiento. Ahora, un paréntesis, cuando hablo de información y conocimiento no estoy refiriendo a lo mismo. Gran parte, desafortunadamente, gran parte de la docencia, o sea, la docencia tradicional está basada en información, no en conocimiento. ¿Por qué no en conocimiento? Porque no hay apropiación crítica de ese conocimiento, porque realmente no se busca la validación del conocimiento, sino que se adoctrina, o sea, se asume de manera casi religiosa el saber, ¿ya? Sobre la base de la autoridad, ¿no? ¿Quién lo dijo? ¿Verdad? Entonces, como lo dijo, bueno, entonces eso es la Biblia ¿verdad? Para la clase. En esta perspectiva dialógica no es así, ¿no? No importa quién lo dijo, no importa si nos hace conocimiento sin tener un cerezas, ¿verdad?, de ningún tipo, ¿verdad?, en términos de teoría. Por lo menos es mi caso. O sea, las teorías están allí. O sea, asume la que se acomoda o la que tú crees, ¿verdad?, que puedes ofrecer mayores validez en cuanto a la posibilidad de entender la realidad. En ese sentido, fíjense que los dos conceptos que estoy utilizando, racionalidad de la perspectiva de 8 racionalidades y validez de la perspectiva de también 8 formas de darle, digamos, concreción, credibilidad, bueno, hay una serie de cosas, confiabilidad, textualidad a los documentos o a los referentes de conocimiento. Entonces, desde el punto de vista de la composición de texto, se sustenta los beneficios, la relevancia, por ejemplo, y la pertinencia de un discurso. Cuando uno estructura un proyecto de investigación, hay una parte que regularmente se llama justificación. Eso es lo que tiene que ver más con el tema de la racionalidad práctica y la forma, ¿verdad?, de exponer esa racionalidad práctica. Y por último, ¿verdad?, la racionalidad trascendente, que es la que yo le agregaría a esa taxonomía de racionalidades propuesta por Bunge. Mario Bunge
conoció esto, pero no opinó sobre el asunto. O sea, yo a su tiempo, a los 93 años, le presenté, ¿verdad?, estas ideas, pero no dijo nada. O sea, la recibió, me dijo, sí, déjeme verla, pero no me dijo, Miguel, me está sacando el discurso del contexto donde yo lo escribí. Esto no era para lo que tú estás haciendo. De todas maneras, esto ha servido desde el año 1994, a partir de muchas investigaciones, para aplicarlo a diferentes textos. Entonces, esta racionalidad trascendente tiene que ver más bien con el aspecto intencional, si se quiere, motivacional, y mucho más allá. Si lo vemos, por ejemplo, yo estoy pensando en este momento en Víctor Frank, en el hombre en búsqueda de sentido, en el sentido, en la parte trascendente, porque es que el conocimiento va mucho más allá de la utilidad. O sea, ¿qué es la latencia profunda? ¿Qué tiene que ver, digamos, el conocimiento con el proyecto de vida, tanto del docente como del estudiante, y eso, con la idea de para dónde va la sociedad, a dónde nos lleva? ¿Ya? Y voy a hacer ahí un paréntesis. Veo con afán las universidades nuestras copiando las ideas del foro de Davos, sabiendo que nos van a llevar a un nivel de esclavitud. O sea, bueno, sabiendo no, de pronto no lo saben. Y entonces nos dice, y se acogen discursos, relatos y metarrelatos que no ofrecen la posibilidad, digamos, ni siquiera de discusión para poder, digamos, decir, bueno, nos apropiamos, nos quedamos con ese discurso. No, por ejemplo, en Colombia se está hablando en estos momentos del tema del decrecimiento. ¿Por qué no debatimos sobre el tema del decrecimiento? O sea, ¿decrecimiento de quiénes? ¿Verdad? De los europeos, de los latinos. O sea, ¿por qué llegamos a esas ideas? ¿Para qué llegamos a esas ideas? O sea, si nosotros pensamos en ese para qué, o sea, que en ese telos, en esas finalidades, en lo que está detrás, o sea, que estamos viendo, ¿verdad?, que se está reconfigurando un nuevo orden mundial, de que se está hablando de reseteo, pero reseteo de qué, ¿ya? Y para imponer qué. O sea, cuando nosotros llegamos a nivel, pudiéramos hasta decir lo más filosófico posible, ¿verdad? Y alguno pudiera decir hasta teórico, ¿verdad?, del conocimiento. Entonces, esa posibilidad enriquece la clase y enriquece los procesos de conocimiento, porque incluso alguien pudiera decir, estoy pensando en María Rosario López desde la discusión de paradigmas, que los paradigmas científicos son supuestos básicos subyacentes, o sea, son ideas, son creencias incluso que están ahí y que animan procesos, ¿verdad?, de conocimiento, como por ejemplo el tema de la evolución, ideas, el tema del desarrollo sostenible, ideas, o sea, ideas que obviamente se tratan de validar en una teoría. Hay que aceptarlas, ahí existen, están planteadas, pero también hay que abrirle la posibilidad a otras teorías. Por ejemplo, el diseño inteligente se opone al discurso, ¿verdad?, de la evolución, pero a nosotros en los colegios y en las universidades no se habla sobre el diseño inteligente. Por ejemplo, no se habla sobre la complejidad irreducible o irreductible, o sea, no se habla de eso. Entonces, ¿cómo vas a presentar un discurso y no presentas el otro? Bien, el estudiante desde el punto de vista de composición textual propone ideas que invitan a pensar más allá de lo expresado, motiva a los lectores o interlocutores. O sea, ¿qué es lo que realmente, o sea, cuál es la intencionalidad de alguna manera de lo que se plantea? Para ir cerrando, vamos a decir que esas 8 racionalidades para un proceso de autoevaluación, diríamos, ok, ¿qué queremos? En lo conceptual, que se desarrolle el pensamiento autónomo, ¿verdad? Bien. 1, 2. En lo lógico, que el estudiante, ¿verdad?, sea crítico con respecto al saber. Porque es que el problema de la humanidad hoy, es por eso hablamos incluso de distopía, de Aldous Huxley, por ejemplo, ¿verdad?, en el mundo feliz y toda esa cosa. Parece que la humanidad está perdiendo la por sí mismo, ¿ya? Por sí mismo, o sea, está perdiendo y está aceptando relatos que no son. Estamos saliendo de una pandemia que nunca fue pandemia y se impuso por los medios de comunicación y no se debatían en las universidades. Entonces, ¿por qué? Porque no existe pensamiento, ¿verdad? Casi no existe pensamiento crítico. Incluso, estoy hablando de la pandemia, en los mismos programas de las universidades no se debatía el problema. O sea, a ver, ¿cuál es la posibilidad o qué es la efectividad del dióxido de cloro, ¿ya? Como una cura alternativa o como un efecto para el COVID-19?
Eso nunca se debatieron, nunca ha habido un debate, por lo menos en Colombia que yo sepa, nunca se generó un debate, más bien se persiguieron las personas que decían que Andreas Kahl, que de allá en Europa había creado un movimiento. Sin embargo, hubo un grupo de científicos que se organizaron como casi una comunidad científica que se llama COMUSA, que por lo menos han seguido en ese proceso, pero de una manera alternativa, o sea, casi que creando una especie de guetos, ¿verdad?, de científicos, y perdón la expresión, pero las universidades la sacó, o sea, evitó la discusión sobre eso. Dentro de lo metodológico, bueno, que haya una elaboración de productos de aprendizaje o conocimiento, o sea, que realmente haya tarea, pero no la tarea para repetir, sino la tarea para proponer. O sea, que realmente la docencia apunte a la generación de proyectos. O sea, que utilice la docencia como generador, como espacio donde se generan proyectos de investigación. En lo nociológico, que haya posibilidad de pensamiento creativo. Es más, desde la perspectiva epistemológica mía, yo voy mucho más allá en el sentido del proceso metacognitivo como el pensamiento divergente, que es la capacidad, digamos, de pensar con la cabeza del otro. O sea, eso surge de precisamente la investigación acción participativa. O sea, cómo yo integro el conocimiento del otro y el mío y puedo generar un conocimiento, ¿verdad?, diferente. Bueno, por lo menos que generemos pensamiento creativo, ¿ya? Desde lo ontológico, la capacidad de aplicar lo aprendido. Desde lo evaluativo, la relevancia y la pertinencia del aprendizaje, que hablaba ahorita de la justificación. Desde lo práctico, la responsabilidad, ¿verdad? Y responsabilidad personal, responsabilidad social, ¿verdad?, con respecto al conocimiento. Desde lo trascendente, los aportes, ¿verdad?, del conocimiento al proyecto de vida y de la realización personal. Y por último, diríamos que en términos de los procesos de pensamiento más que todo el tipo de, por decirlo así, de inteligencias para el fomento, ¿verdad?, de las posibilidades. Estoy pensando en este momento en José Padrón, filósofo venezolano, que hablaba de los paradigmas como estilo de pensamiento, o los estilos de pensamiento como paradigma. Que haya posibilidad de identificar en la clase las personas que tienen un pensamiento innovador y permitirle que tiene unas características, que es divergente, que es intuitivo, que es hipotético-deductivo, que es explicativo, que es basado en el método. Bueno, esas características del pensamiento innovador, que realmente identifiquemos también el pensamiento negociador, de esos que son más convergentes, reflexivos, humanistas, ¿verdad?, que desarrollan capacidades interpretativas, que están más ligados al contexto, que haya posibilidad también de permitir que haya estudiantes que están más orientados hacia la planificación del aprendizaje y del conocimiento, que son más digamos, lo que yo llamo pensamiento planificador, que acomodan, que son activos, que tienen una perspectiva más fenomenológica, más normativa, más comprensiva, que están más ligados a las acciones, ¿verdad?, y las tareas. Que haya posibilidad también de tener, este es lo que prevalece, pero bueno, pero ahí están bien, pero que también haya ese pensamiento, posibilidad de esos estilos de pensamiento controladores, que asimilan, que son analíticos, que son inductivos, ¿verdad?, que son descriptivos, ¿ya? Y la propuesta, ¿verdad?, en la que yo he venido pues trabajando de manera paralela a otras cosas que yo le he llamado pedagogía y didáctica dialógica, etcétera, es que haya posibilidad desde lo conceptual del pensamiento divergente, ya dije algo sobre eso, que desde, ¿verdad?, la parte práctica o de la racionalidad práctica, que sea, ¿verdad?, participativo, desde la racionalidad lógica, que haya posibilidades, digamos, de la búsqueda de integración de conocimiento. Entonces ahí hablamos de las posibilidades metateóricas, ¿verdad?, de esa perspectiva. Desde lo metodológico, que sea también integrativo, como cuando hablamos de la investigación total o de la investigación mixta. Desde lo nociológico, ¿verdad?, que podamos desarrollar procesos de metainteligencia, ¿verdad?, que garanticen esas posibilidades de fusión, articulación teórica, como por ejemplo la sociología integrada de Reiser, ¿verdad?, que es un enfoque metateórico. Desde lo ontológico, ¿verdad?, que haya posibilidad de no separar, por ejemplo, economía, cultura, política, o sea, de ver la integración por hacer una pequeña concesión, ¿verdad?, la idea por ver la complejidad, pero no esa complejidad abierta, ¿no?, o sea, por ver esa integración de los campos de conocimiento, ¿verdad?, y de la realidad. Desde lo evaluativo basado, ¿verdad?, en logros y resultados de aprendizaje. Y desde lo trascendente,
que no se enfatice el tema del aprender, ¿verdad? En términos del desarrollo cognitivo y cognitivo, sino que se favorezca el ser. O sea, nosotros no deberíamos separar, ¿verdad? El conocimiento del ser. O sea, finalmente conocimiento es parte de ese ser. O sea, tiene que ser un conocimiento, para decirlo un poquito como el profesor venezolano, vivencial, o sea, vivencialista. O sea, aprender, por ejemplo, aprender a servir, ¿ya? Esa es una idea de este proceso. Y aprender a servir implica que el estudiante deja de tener una perspectiva, vamos a llamarla técnico-instrumental, o una racionalidad técnico-instrumental, de ser un objeto para el docente, y que el currículo también tenga una connotación de racionalidad técnico-instrumental, o sea, que sea un currículo para dominar. Desde lo trascendente es la idea de darle la posibilidad a que realmente el espacio académico, microsociológico, ¿verdad? La clase se convierta en un espacio vivo, realmente donde las personas encuentren elementos para su proyecto de vida. Bueno, yo quiero dejar las ideas allí, no sé si abusé un poquito del tiempo, abierto pues a... Bueno, entonces me estabas diciendo que... Preguntas, no sé, aportes de la audiencia. Muchas gracias. Sí. Sí. No, entonces mañana puede ser, porque como ahora lo que pasa es que estoy editando un video, y entonces tengo ocupado el computador. Pero entonces mañana podemos verlo. ¿Ya? Hola, No, ¿se en me la noche, escucha? como siempre. Buenas tardes, si estás desocupada, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Realmente una intervención enriquecedora para el ámbito de la educación y que ha despertado, de hecho, bastante interacción con el público. No, yo pienso, bueno, para hacerte una síntesis, de esta manera hay que ver el video que tú me dices. Muchas gracias. De acuerdo a lo que yo ¿Cuál considera usted de acuerdo a lo es el que yo principal te factor que diciendo, dificulta el encuentro entre el docente y el estudiante? no veo problema que continúe tal como está planteando. Bueno. Me pareció Es muy buena pregunta. que bueno, que alguien me preguntó sobre, digamos, la principal racionalidad de esas 8 para mí es el sentido. Del proyecto. Yo creo que estamos claro, porque pensando en distractor, algo, yo nunca he trabajado aula invertida. Voy a hablar de esto. El proyecto de aula invertida es tuyo. ¿Cómo? Y estoy pensando precisamente en uno de los pensadores, yo te sociólogo del tema de la sociedad de información, general, digamos, marco, ¿verdad? tanto Castel, allá en España. Y parte del marco Manuel Castel. Manuel Castel decía, bueno, esto se metió en nuestras vidas y gran parte de la información de la humanidad está aquí. Proceso de aula, eso es tuyo. ¿Ya? Los estudiantes ahora podría decir, bueno, que hace falta disciplina, profesor, que usted no le impida, no le impida a los estudiantes utilizar el teléfono. O sea, muchos estudiantes, usted está proponiendo, o hay un foro, cualquier actividad, y el estudiante está abierta o encubiertamente utilizando el aparato. ¿Ya? Entonces podríamos decir, no, pues aquí está. ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Ya? O sea, ¿qué tipo acá en la universidad está yo hubiera podido percibiendo allí, está leyendo, sí, he podido, lástima que el estudiante. No, estaba desconectado. Pudiéramos decir en el argot, ¿verdad? La exposición estaba desconectado de la presentación, ¿ya? pero bueno, puesto, ¿verdad? que me dijeron, o sea, está en la clase, ¿verdad? Y como había unos atrasos que tenía que hacer la ponencia, pero 15 minutos y decía Manuel Castel, y es algo que yo he venido haciendo desde que me encontré con este problema, y es que no hay una clase, y yo no creo que pase 5 minutos sin que yo le pida al estudiante que utilice
Bueno, fíjate que lo el que le teléfono dice en el tema para de lo buscar cuantitativo, información sobre lo que estamos en haciendo. el tema de lo cuantitativo, Entonces, obviamente, cuando ahora tú hablas va de el tema, se todo puede esto, canalizar, se puede tratar de o sea, que colocar, se ¿qué requiere podemos hacer para meter, para que sea lo cuantitativo lo inclusivo? vas a ver por el número de personas que participen. Esto no es, o sea, no es Digamos, fácil, la y experiencia, es más, no es fácil no se desde trata las ni, asignaturas, por o sea, ejemplo, que yo pudieran ser tengo. 3 y ¿Ya? 4, o sea, Imagínense, teoría del cuando tú conocimiento haces un en ejercicio comercio de cultivo, internacional. ¿verdad? Tú le puedes hacer un Ahí, cultivo a una aquí en persona, Colombia ¿verdad? decimos, esas son Para ver microorganismos. asignatura de posturas, Lo un importante es relleno que allí, o sea, más, ¿cuántas veces tú el haces el estudiante puede cultivo, lo percibirlo replica y como mira los lo que tiene que resultados? ver con eso, o sea, tú no me estás hablando de Esa parte de ahí aranceles, de no pronto estás no hablando quedó claro. de un tema de exportación, está hablando de Lo teoría que del yo te conocimiento. digo, Entonces, lo que yo te allí decía, el punto es el proyecto cómo en el momento conecta que ellos aprueban estamos hablando de conectivismo el proyecto, en el sentido ya dialógico, ese proyecto cómo me conecta imagino el docente que queda para el ¿ya? doctorado, ¿cierto? con el estudiante. O sea, de qué manera Sí, el proyecto que puede queda ya para el el docente, desarrollamiento. y ahí hablaba yo del liderazgo, ¿verdad? O sea, no tiene por qué convocar, cambiársele nada, tratar de ver lo que está la planteado. necesidad del otro, la Sí, motivación igual. del otro, porque es que si él está Ahora centrado le vamos a quitar en la clase, que ahora ya no es mixto, desarrolla su o sea, clase alguien perfecta, dijo, la no, clase lo magistral, que hay qué que bueno, tener pero los claridad, estudiantes bueno, nada, como no estuvieron ahí. trabajando muy rápido. Fíjate que tú Ni siquiera pudieron decir que si no utilizaran el celular estaban en clase. Ellos pueden estar como quien dice, ¿cuándo se va a acabar esto aburrido? ¿Ya? ¿Cuándo va a dejar de hablar este señor? ¿O cuándo se va a acabar esto? ¿Qué sentido tiene estar allí? Entonces, cuando hablamos de ese elemento, esa octava racionalidad, es el tema del sentido. Y desde el sentido comenzamos a replantear el tema de lo conceptual, de lo lógico, de lo metodológico, de lo ontológico, de lo normativo, de lo práctico. Pudiéramos lograr cosas como la que en estos momentos hemos logrado acá en la Universidad Popular de Sal en este semestre, que estudiantes de primer semestre, de teoría turística, no era metodología de la investigación, no era redacción, elaboraran artículos científicos. Cuando hay estudiantes incluso de doctorado que se les dificulta en un mes poder elaborar lo que ya, ¿verdad?, vienen trabajando. Y entonces, bueno, me has hablado de los eventos que está haciendo en este momento la Universidad Popular de Cesar, pues, para finales de este mes, ¿ya? 4 bueno, fueron 14, pero 4 grupos de estudiantes presentaron artículos científicos haciendo revisión bibliográfica. Es penoso, yo no sé cómo es en los otros países, pero con un estudiante de primer semestre se lea 20 artículos científicos, ¿verdad? Los revise, los trate de alguna manera de estructurar una propuesta, ¿verdad?, de investigación, recomendando, aplicando medidas, aplicando encuestas, los sistematice, los organice, los interprete, abriendo de camino allá. una teoría y elabora un producto. Eso no es corriente. Bueno, lo hicieron. Pero ¿cómo lo hicieron? Pensando en esta didáctica. O sea, sí es posible cambiar o reorientar la docencia hacia la investigación, pero hay que conectarse. Entonces, había que conectar con el estudiante, con el contexto. O sea, porque ¿en qué momento aparece el contexto? Hubo un proyecto que aprobaron, puede ser el mismo contexto territorial, el departamento de Cesar aquí, pero el contexto de su propia vida, ¿para dónde va él? ¿Cuál es el proyecto de vida de él? O sea, ¿qué es lo que piensa hacer cuando, sí, o sea, con cualquier tipo de asignatura, con su vida y con su carrera educativo? Entonces, y ahí el principal elemento no hay una fórmula, de la porque comprensión de cada estudiante tiene su proyecto, pero o va sin proyecto. En cuanto a la parte de la y entonces tenemos que es similar, o sea, similar no, es la misma, porque es griega que a veces es difícil, que es aplicar una especie de terapia noutética de confrontación, en la que uno le diga para dónde, o sea, esta es la sociedad que tenemos y para dónde, o sea, cuál es el lugar tuyo dentro de la sociedad, o sea, para dónde vas, o sea, ¿qué significa eso? No, entonces, ¿ya? O sea, ¿cómo puedes tú sacarle algún tipo de provecho a esta clase? Yo pienso que esa es una posibilidad que cada docente abierto al otro, porque si no abrimos, no va a haber, o sea, nunca vamos a saber realmente qué piensa el estudiante y cómo se apropia, ¿verdad?, del conocimiento. Muchísimas gracias, doctor.
Realmente una No, excelente no te participación. preocupes, si quieres hablamos Nos mañana. despedimos pues, sin antes comentarle que hay muchos mensajes de felicitaciones Bueno, sí. de nuestra audiencia. Comentarles que pueden Yo estoy interactuar también con nosotros enredado a acá, través yo del canal de YouTube de la red, te mostré. así como Facebook, Instagram. Sí, De no, la y misma me forma, dijo los que canales no había oficiales de problema, Facebook y Twitter de la que no había problema, ya. Ahí pueden dejar sus comentarios. Sí, pero yo también te contesté Pueden después otra compartir cosa. sus transmisiones. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto participar con usted. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Ay, me dijiste que no. Me dijiste que estaba bien.